Un segundito. Podes sentarte tamén, No, de pé mellor, sí. Para iso che collía un micro de man. Queres un micro de man, un inalámbrico? No, bueno, sentar, sí. Vas a gravar. Estamos esperando, porque como vaya a ser en streaming, pues para que... Está sendo un streaming xa. ¿Está sendo? ¿Ya me están escuchando? Sí. Vale. Entonces, ¿podemos empezar? Sí. Vale. Pois, bueno, boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, quero agradecervos a todas as persoas que estades aquí hoxe, nesta tarde de venres ás 8 da tarde, porque pues, estaba mellor fora facendo outra cousa, ¿no? Compartindo este tempo con nós, queremos darlle unhas gracias especialmente ao Concello de Bueu e aos concelleiros Xosé Leal e Ricardo Verde por acollernos tan ben desde o primeiro momento que vimos aquí a petar a porta e dixemos, bueno, pues queremos presentar Bueu, o sea, en Bueu, e vamos, nos acolleron, vamos, estupendamente. Eu chamome María San Luis, son psicóloga dende hai 20 anos, teño esclerosia múltiple dende hai 15 anos, máis ou menos, tampouco levo moita conta. Son nai dende hai 9 anos, de vera que anda por aí, e presidenta de ENMO dende fai 5 meses. ENMO, que temos o cartel que estrenamos hoxe, é unha asociación de esclerose múltiple do morrazo que intenta, ou polo menos queremos intentar, dar apoio a todas as persoas que padecen esclerose múltiple ou enfermidades similares, e así como tamén dar apoio ás súas familias. Eu creo que hoxe eu tiña que dar dúas charlas, unha como sanitaria e outra como doente, non? Así que vou intentar facer como unha mistura para que podades sentir e conectar con todos e con todas nós. Podo vos decir que a esclerose múltiple a min axudoume a mirarme no outro lado do espello, como Alicia no País das Maravillas. De repente eres unha sanitaria e de repente dices, carambas, ¿no? Porque saber todo como cambia. Cando unha se mira na cama dun hospital, a perspectiva que ten da habitación pois cambia completamente, ¿no? Igual moitos son moitas os que xestionan a sanidade. Igual deberían de vez en cando sentarse na cama dun hospital para mirar as cousas. Cando unha se mira coseando unha perna é cando se dá conta das barreiras arquitectónicas que temos no diseño do espazo. No Concello, aquí, por exemplo. Cando unha é quen lle están pasando unha proba neuropsicolóxica, pois é cando nos damos conta como profesionais os erros que cometemos moitas veces. Por tanto, todos somos persoas e non historias clínicas. Así que eu son unha desas 1000 que lle tocou a esclerose múltiple. Así que, que facer cando todo se derroca, non? Me preguntaba, fai 15 anos, que facer cando xa nada ten sentido? Eu tardei moito tempo en atopar respostas que me acoguesen a alma, porque eu tiña unha vida chea de cousas, responsabilidades. Sobre todo iso, responsabilidades. Responsabilidades que eu mesma me fora metendo na miña cabeza. Esa educación, moitas veces, tan machista, podo decirlo, que sempre que nos días mulleres que temos que demostrar máis cos demais, temos que justificar que tamén somos capaces, non? E que temos que ser superheroínas no noso tempo. Así que eran responsabilidades que non me permitían parar e non me permitían escoitar o meu corpo. Logo, moito tempo máis tarde, aprendín que o corpo nos fala, e nos fala cada día, e temos que aprender a escoitalo, non? Ese cerebro reptiliano, non? Que é tan sabio e que nos avisa cando estamos cansos, que temos que dormir ou que temos que parar, cando temos fame, que temos que comer, cando temos sede, que temos que beber, vale? Cando nos sentimos ameazados, ou tamén ese cerebro reptiliano o que nos fai moitas veces atacar, fuxir ou moitas veces quedarnos paralizados, non? Para pasar desapercibidos. Eu tiña responsabilidades que me facían atender a todo o mundo e desearme a mí para o final.
Esa como fora, a mí nunca me gustou pedir axuda. Eu pensaba que se te querías, podías, e así me fun criando. Até que un día eu quixen e non pude. Levanteime, onxen como sempre, recordo que fun mercar os agasallos de Nadal, era como decembro, a rúa estaba repleta de xente, a música soaba como esas cancións que se te meten na cabeza, non paras de tararealas, vale? Eu tiña todo controlado, ata que de repente, zas, non? É como unha forte descarga eléctrica que me recorre o longo. Lembro que pensei, os que son da miña época, en Matrix, vale? Porque era como se me desenchufaran, non? Agora sei que o síndrome de Lermite, daquela non o sabía, pero eu recordo que me parece que me está pasando como Matrix, ¿no? Que me están desenchufando aquí la mente. Pronto chegou un noite de boa, recordo que eu xa non me atopaba moi ben, o meu corpo parecía non funcionar, xa levaba uns días cunha perna adormecida, así como cando deixas debaixo do cu, sentada moito tempo e logo te queres poñer de pé, e despois, o sea, primeiro non asentes e despois asentes como moito, que es como moitos pinchazos, non? Recordo tamén que te metín un bochorro de auga fría a ver se era que despertaba e me pellizcaba, pero eu lle mandaba órdenes ao meu corpo, pero o meu corpo saía por libre e non obedecía. Os capítulos seguintes foron non saber abrir a porta, non lembrar como se encende o ordenador, non lembrar as claves, os nomes. A cabeza me daba voltas. Mareábame as luces do supermercado. Desorientábame nos parques e non daba lembrado onde deixaba o coche. Perdía o equilibrio, mas me parecía que estaba drogada, bébeda, sobre todo, non? Pero sobre todo que me pasaba que estaba moi ansiosa porque non sabía o que me estaba pasando e que envolverme toda, non? Porque nese momento estaba perdendo o control total. Recordo que me decía moitas veces torpe, non? Pero mira que eres torpe, como te está pasando todo isto? Esas eran as palabras que me estaban resonando continuamente na miña cabeza. Así que xa vos podedes imaginar, non? O que isto significa. Pois unha baixa autoestima, ansiedades, síntomas depresivos, non? Todo isto pasaba antes de ter o diagnóstico. Que me dixesen que estaba tola era o máis fácil que me podía pasar. Eu como psicóloga, pero eso estaba acostumbrada, non? Entón eu pensaba, pois, unha crise de angustia, un ataque de pánico, unhas somatizacións, non? Para eso, tiña control, dicía, vale, se me pasa eso, sei o que teño que facer. Pero eu para a esclerose múltiple non estaba preparada. Porque a esclerose múltiple ataca sen pensar, de repente, que puñeteira, onde máis doe, non? Ten moitas caras, moitos síntomas, que moitas veces a xente non os conta porque lle avergoña. Vale? Podes perder a fala, podes deixar de andar, podes facerte pisa por riba túa e non decatarte, podes deixar de sentir o corpo, a pel, as caricias, podes deixar de gozar do sexo, podes estar tan cansa que non sexas capaz de coller a tua filla no regazo cando está chorando, tens que sentar no chan para poder arroupala porque non te esforza, non a podes coller. Podes perder a vista, ou mesmo podes ver doble e pasas a ter dunha filla que eu pasei a ter dúas, vale? Podes ir pola rúa, que se te cae un zapato e sigues camiñando como se nada. E podes chorar todo o día sen saber por qué. Podes despertar pola mañá sen forzas para arrancar, podes estar traballando e quedar a tua mente completamente en branco sen saber o que estabas, non? A facer ou a dicir. Podes pola noite ponerte a dormir, despertar 2 horas e quedarte toda a noite en vela sentindo na cama moito máis intensos todos os dores do corpo. Sí? Porque a esclerose múltiple tamén doe. E moitas veces, no meu caso, é como se me meteran unha agulla polos osos, non? Por dentro dos osos. Podes sentir que ninguén na casa te está entendendo, porque un día te miran señal e esperan que sempre estés así. Podes tantas cousas diferentes que moitas veces a mí se me cansa explicalas. Entonces a mí, que sempre quixen todo controlado, veu romperme, como podes comprender, todos os meus esquemas e todos os meus proxectos. Así que facer cando todo se derroca, non? Pois temos que volver a construir, non nos queda outra, non? E como se construe? Pois moitas veces, primeiro, aprendendo a tirar o que non serve, o que nos fai dano, o que nos molesta, intentando escoitar máis as tripas, deixar os deberías e os sentimentos de culpa.
As persoas con esclerose múltiple temos que aprender a bailar cando podemos e aproveitar cada intre, cada fluxo de enerxía. Porque moitas veces non sabemos como imos estar o día seguinte ou nem sequera a hora seguinte. Temos que correr cando podemos. E se estamos cansos, aprender a parar. Temos que aprender a vivir cunha fatiga constante, que nos fai moitas veces ter superpoderes, porque todavía seguimos dando un paso máis, non? Donde noutra situación sería un non podo. As persoas que coñezo con esclerose múltiple son altamente generosas, amables e moi sensibles, desas que chamamos boa xente. Unha discusión pode deixarnos en enerxía para todo o día, pero tamén é certo que sabemos disfrutar cada vez máis dunha conversa sincera e tranquila. Por iso, para min, ENMO, esta asociación, non só é unha asociación de pacientes e de familiares. ENMO, para min, é aprender a construir. ENMO é darme conta de que no mundo hai moita xente que de verdade merece a pena e que estaba aí escondida e que ten moito que aportar. ENMO é ser consciente de que moitas veces o que non se mira, o que non sae nos medios non existe, pero darvos de conta que a esclerose múltiple sí existe. En Galicia somos máis de 4.500 persoas as que padecemos esta doenza na comarca do Morrazo, aquí, diagnosticadas cos datos do 2020, son 140 persoas que hai no Morrazo diagnosticadas. Pois iso, por este motivo naceu ENMO, coa esperanza de darlle voz a todas as persoas que vivindo aquí, en Bueu, en Cangas, en Marín ou en Moaña, precisamos que se nos escoite. ENMO nace co convencemento de que esta semana que plantamos en maio en Moaña, o Día Internacional da Esclerose Múltiple, vai crecer coa axuda de todos e de todas vos. ENMO nace, pois, coa valentía, despois de moitas charlas improvisadas e cafés probados das miñas compañeiras que están aquí, nace coa valentía de Leo, de Rosa, de Marisol, de Yoli, de Pablo, de Mira, de David, de Fran, ¿no? E de todas as que participades, ¿no? Nese grupo de WhatsApp que día a día nos alimenta a alma. Moitísimas grazas a todos. Agora, encantaríame darlle paso a un compañeiro da asociación, que é David, que é daqui de Bueu, e me gustaría que os escoitaras, porque creo que aí nos pode aportar muchísimo. Vale, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos. Despois de escoitar a María, puxo-me bastante difícil, a verdade. Bueno, cando me chamou María fai unhas semanas para propoñerme a participar hoxe, eu, falando por teléfono con ela, decía que, bueno, de que vou falar, non teño nada que aportar, que non son exemplo de nada, nin de superación, nin de fortaleza, eu só son unha persona normal, ¿no? Que intento facer o seu día a día da mellor maneira posible. E chegamos á conclusión de que, bueno, que é necesario visibilizar esta enfermidade a través de experiencias persoais. Eu son unha desas experiencias, que son unha das 1000 caras de esclerose múltiple, ¿no? Porque todos somos, ao final, todos somos distintos e moi parecidos, todos nos afecta de unha forma distinta a enfermidade. O meu diagnóstico foi no 2017, fai 4 anos. Notei que un día me despertei e levantarme, notaba que un pé estaba unhas baldosas frías e outro pé non notaba nada. Non lle dei ninguna importancia, verdad? Co tempo foi se incrementando, recordo que sempre a subir as escaleiras tropezaban todos os escalóns. E decía a miña parella que, wow, creo que nunca estuve tan cansado na miña vida. E, bueno, despois de un par de viaxes a Montecelo, a urgencias, ao final, bueno, despois de facerme, fixeron os potenciales bocados, a crucia lumbar e unha resonancia, ao final me deron o diagnóstico.
O momento de dar o diagnóstico, a verdad que o teño recordo con total claridad. Recordo cando me deu a neuróloga que me deu o diagnóstico, que a verdad que non entendía absolutamente nada. Non me estaba explicando con moi boas palabras, con moita empatía, pero a verdad que non estaba totalmente fora de xogo. O único que me estaba imaginando é a Stephen Hawking, que bueno, que ten ela, non ten nada que ver coa esclerosis múltiple, pero eu non tinha ni idea do que significaba a enfermidade. Por iso estaba en este tipo de charlas, ¿no? Para dar a entender un pouco a esclerosis múltiple e que non ten nada que ver con ela. Tras ese momento, é moi complicado asimilar e procesar toda esa información, porque se produce un cambio enorme, tanto a nivel emocional como cos expectativas de vida. Ninguén penso que está preparado para romper con a antigua vida, que nos temos que adaptar. Iso foi un momento, me pasou un momento na vida no que todos temos unha carreira profesional estable, temos o noso traballo, sabemos o que nos queremos dedicar, temos o noso proxecto de vida. E ao final, cando che pasa unha destas, nunca pensas que che pode pasar a ti unha cosa desa, sobre todo a edad que normalmente diagnostican esta enfermedade, ¿no? A min me afecta en todos, en casi todos os ámbitos da vida. Ao principio recordo que era un lío, que non era capaz de diferenciar síntomas de brotes, que mandaba correos a miña neuróloga continuamente porque, bueno, todo era brotes e se me atragantaba era brotes, estaba con paranoia total. Tras o diagnóstico, bueno, pois tuve moita sintomatoloxía. Recordo que comecei a ver doble, diplopia, iso te afecta a conducir, a ver unha película, ves dúas películas en lugar de unha, e o solucionaba, poñía tras das gafas unha servilleta para poder ver unha película, por exemplo. Visión borrosa, eu son informático, e había momentos que non era capaz de ver o punteiro do ordenador. Problemas de coordinación, recordo andar como unha rumba por casa, repezándome de parede en parede. Problemas cognitivos, hai veces que bueno, estás, por exemplo, nunha cafetería, se está unha televisión encendida, se están falando dúas persoas a vez, a min necesito como desconectar do todo porque non son capaz de seguir o que está a acontecer ou o que están falando xente. Ou incluso, como comentaba María antes, tuve problemas ao falar e ao escribir. Recordo unha vez tiña que presentarme a un examen e cos nervios do examen cheguei ali e a poñer o meu nome e me de conta de que non era capaz de escribir. Tuve que facer escribir como se fora un neno pequeno, coa letra redonda e sendo consciente de cada palabra que escribía. Con iso, pois nada, fixen unha nova vida agora con esclerosis múltiple. Me intentei adaptar as circunstancias, fixen un grado, fixen un máster, tuve unha filla que ten máis enerxía que a min, que me agota todos os días de enerxía porque non para quieta. E unha pasada, pero a verdad que normalmente se vai a dormir antes que a mí, ¿no? Ou eu antes que ele, yo dito. Eu non podería decir como moita xente que a esclerosis múltiple fixo máis forte, que lle deu unha lección de vida, que corre un Ironman ou cousas realmente increíbles. Eu non podría decir que me enseñara nada. Eu aprendi algunha cousa, aprendi a escoitar o meu corpo, saber cando preciso tomar un descanso, saber cando hai que tomar axuda, hai que pedir axuda. Moitas veces é máis fácil decirlo que facelo. Noto que me costa chegar ao final do día, moitas veces, con enerxía, teño que saber cando teño que tomar un descanso para recargar un pouco esa pila e poder seguir facendo as cousas. Aprendín tamén, moi importante,
tomar esas cosas con calma. Descubrí que con estrés e con ansiedade que é o peor que podemos ter. Porque ao final é unha cousa que nos pasa, polo menos a mí me pasa moita factura. E os días vos, que te levantas e dices, ai, que guai estou hoxe, vou a facer moitas cousas, a veces nos vimos arriba e ao final é peor, porque a mí, por exemplo, digo que ben, hoxe teño que facer moitas cousas, estou atrasado e ao final son cousas que me costa recuperarme un par de días, ao final é peor o remedio que a... Iso temos que, eu polo menos, teño que ser moi consciente e intentar tomar as cousas con calma, sabendo que moitas veces é difícil facelo, non? E nada, aprendín que eu non valoraba a saúde hasta que tuve este problema. Non? Para mí, o máis importante, tras o diagnóstico, foi o apoio da miña familia, que bueno, en moitos casos conviven e sufren a enfermedade en primeira persona, non? Agradecerle a miña familia, o apoio, a Marta en concreto, porque vive a esclerosis múltiple todos os días. Bueno, lo sabe difícil tamén é que vivir con unha persona con esclerosis múltiple. O apoio do equipo médico fundamental. Cando a neuróloga, que no caso da doutora Regal, que está aquí presente, pasa a formar un pouco parte da tua vida, non? Tens que consultar con ela moitas cousas, teño un montón de dudas, sempre vou con unha libreta a preguntarlle, aproveitar a consulta para preguntarlle cousas, para intentar, bueno, facer cousas, enfocar a vida un pouco de alguma forma. E se valora moitísimo a calidade humana que ten. Sendo nesta enfermidade, a empatía é moi necesaria. Por descontado, necesitamos unha sanidade pública e de calidad. E quería tamén reclamar a implicación da administración, ¿no? para intentar mellorar a calidade de vida, xa que necesitamos moitos casos e moitos compañeros da asociación ou incluso necesitamos terapias integrais que non nos está cubrindo a seguridade social. ¿No? Necesitamos moitos casos de rehabilitación física cognitiva, apoio psicolóxico, en casi todos, ¿no? Etcétera. Son necesidades que, bueno, nos temos que buscar un pouco a vida por conseguirlas, ¿no? E costalas do noso bolsillo. Pero me gustaría tamén que se tuvese en conta que bueno, hai asociacións que están pedindo o diagnóstico do 33% de discapacidade, o soco diagnóstico, xa que non se considera, hoxe en día creo que non se considera a esclerosis múltiple como unha discapacidade, están loitando para que co diagnóstico se consiga un 33%. As asociacións de pacientes, o mesmo, son moi importantes para sensibilizar, para apoiar os pacientes e apoiar as familias. No caso da asociación EMO, na que teño a sorte de coincidir con eles e formar parte, personalmente a min me serviu como unha terapia enorme. Apoiar, sentirse apoiado, compartir experiencias, para min iso foi moi bo. E coñecer tamén a unha xente co que creas unha conexión enorme. Apenas sin coñecer os meus compañeiros, ¿no? Que non os conocía de nada, nese momento sí que me sentín que me comprendían o que decía, eu comprendo, porque nadie vai a coñecer mellor o que te pode pasar con unha persona que tamén sofre o mismo, ¿no? E por iso, bueno, penso que solo por iso se mereceu a pena a creación desta asociación de EMO. Moitas gracias, hasta aquí era o que eu tiña que decir, gracias. Para a presentación de Raquel Tarragal sobre a esclerosis múltiple a través do movimento. Todos. Bueno, quiero primero agradecer al Cocido de Huevo el organizar estas charlas y también a EMO por invitarme, ¿no? A aportar mi pequeñito granito de arena
para visibilizar una enfermedad como es la esclerosis múltiple. Es que si no me muevo un montón. Bueno, continúo. Bueno, si tuviera que resumir todo esto, pues yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo trabajo a través del movimiento consciente con un objetivo muy claro, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando yo lo que hago básicamente es uno toda mi información con toda mi experiencia, que son más de 20 años, aunque parezco muy joven, llevo más de 20 años de experiencia, y lo que hago es buscar la mejor solución para la persona que está conmigo. Cuando alguien empieza a trabajar con alguien, yo nunca los trato como pacientes, porque considero que decir pacientes es que es una persona enferma, y no quiero tratar a la gente como si fuera una persona enferma. Tampoco los llamo clientes, porque me parece algo que es como muy monetario. Yo los llamo compañeros, ¿no? Hola. Bueno, vale. Yo los llamo... ¿se escucha? ¿Sí? Yo los llamo compañeros. ¿Por qué los llamo compañeros? Porque tú en el momento que entras en mi centro, en Alaya, o yo voy a tu domicilio, es como que iniciamos juntos un proceso de mejora en el que vamos a trabajar juntos, en el que vamos a pasar altibajos juntos, tendremos momentos de estar fenomenal, momentos de estar más de bajón, que vamos a tener una relación muy cercana y a conocernos bien. Bien. Como decía al principio, pues eso, voy a enfocar lo que es la esclerosis múltiple desde lo que yo hago, el movimiento, ¿no? Cuando hablo del movimiento, me refiero a una idea del movimiento que los que me conocen y trabajan conmigo saben a lo que me refiero. Cuando realizamos alguna actividad física, y más cuando la esclerosis múltiple es el protagonista, como en este caso, coge más fuerza mi concepto de movimiento consciente. Sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal. El sistema inmunitario ataca la vaina protectora, que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. A mí me gusta mucho, hay veces que cuando viene alguien a preguntarme, ya no solo por la esclerosis múltiple, sino por cualquier otra patología, hay veces que llegan al centro un poco como perdidos, porque tú cuando vienes del médico te dicen tanta terminología que no sabes si te están, es que no sabes muchas veces lo que te están diciendo. Entre el shock que tienes de lo que te acaban de comentar y también tu familia que no entiende, entonces a mí lo que me gusta es explicar las cosas y no ir a andar por casa. Entonces a mí a veces cuando me preguntan qué es la esclerosis, yo lo explico como si fuera una corriente, es decir, nuestros sistemas nerviosos son como cables de electricidad y muchas veces pues ese cable se pela un poquito y entonces ahí hay como un fallo de conexión. ¿Qué es esto? Es la esclerosis, ¿no? Muy resumido y hablando así muy llanamente. Entonces, la habilidad de los nervios para conducir esos impulsos eléctricos desde el cerebro se interrumpe y este hecho produce la aparición de síntomas como temblores, debilidad muscular, ataxia, deterioro de movimiento, muchos que vosotros conocéis. Aquí, fijaros, tengo un claro ejemplo de lo que es el movimiento consciente. En la primera foto, esto fue el inicio de una sesión. Si veis esta persona, bueno, su parte más debilitada es su lado izquierdo y lo que hacía era soportaba todo el peso con el lado derecho, que ello conllevaba. Veis toda la curvatura que tiene, sobrecargaba siempre dolores en los hombros, en la espalda, en la cadera, estaba pues, con bastante dolor continuo. El hecho de trabajar con movimiento consciente es que tú tienes que sentir, es un poco lo que decía el compañero David y María, ¿no? Tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, tienes que sentirlo, saber qué tienes que sentir, cómo tienes que estar y entenderlo. Trabajamos desde aquí. Entonces, en este momento, bueno, traje para enseñaros un poquito también con cositas que trabajo. Me gusta mucho este tipo de aparatitos. Vale, lo que lleva el compañero es este láser, ¿vale? Lo colocamos en, bueno, mira, ya lo aprovecho. Lo colocamos en la zona del ombligo y él tenía como una diana enfrente. Entonces yo le iba diciendo cómo tenía que colocarse, cómo teníamos que repartir el peso en los pies, qué tengo que sentir, ¿vale? Tengo que sentir que paso todo el peso hacia la zona izquierda, cómo tengo que colocar, cómo tienen que ir mis hombros. Y así acabamos la sesión.
Así empezamos y sintiendo cómo tengo que estar, acabamos así. ¿Vale? Esto es el movimiento consciente, sentir qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo y qué tengo que sentir. De ahí la importancia de trabajar desde arriba, desde el cerebro hasta abajo. Si yo no entiendo lo que tengo que hacer, si yo no sé qué tengo que sentir, dónde tengo que sentirlo, cómo tengo que sentirlo, no vale de nada. Tenemos la posibilidad de utilizar el movimiento como medio para intentar recuperar un nivel de bienestar y calidad de vida acorde a cada uno y sus características. Es decir, es necesaria una individualización y personalización de los programas de ejercicio en virtud de las características, condición física y circunstancias de cada individuo, así como su sintomatología y otras particularidades de su esclerosis múltiple y el tratamiento farmacológico. Esto me interesa muchísimo, un poco en línea con lo que decía David. Sí me pasa mucho que cuando me vienen personas a Laia, lo que noto que desde la seguridad social muchas veces se da el mismo protocolo para diferentes personas y cada uno de nosotros somos diferentes. Nuestra sintomatología, cómo estás, cómo te afecta una enfermedad es totalmente diferente. Entonces, esta individualización y personalización es básica. Aparte somos personas, no somos números, tratamos con personas. Tratamos con compañeros. Entonces es muy importante individualizar y personalizar a cada uno de nosotros. Toda persona con esclerosis múltiple necesita tener actividad física regular, adecuada a sus características. Es un complemento perfecto a la medicación recibida. Es decir, no se trata de cojo una cosa y dejo otra, se trata de sumar. ¿Y cuál es el objetivo? Que la persona gane calidad de vida, que esa persona vaya hacia arriba, pero sumar entre todos los profesionales. Los beneficios, tanto a nivel físico como psicológico, son evidentes. Uno de los problemas más importantes de la esclerosis es la incapacidad física que causa a lo largo de su evolución. Aparece un deterioro osteomuscular, una pérdida de tono y debilidad, y a su vez este comienzo de discapacidad y debilidad aumenta la inmovilidad y esto conlleva que la práctica de ejercicio y movimiento cada vez cueste más. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto menos hago, más me duele y sigo así. Entro en ese bucle. Dentro de la poca movilidad que podamos tener, tenemos que movernos. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. El sedentarismo, la inmovilidad, lo que hace es hundirnos. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que tengo cualquier tipo de una lesión, da igual, y no puedo mover más el brazo más que aquí, ¿vale? Pero yo tengo esta amplitud aquí. El cuerpo me está diciendo, tengo que escucharlo y él me está diciendo que de aquí a aquí no puedo ir. No voy a forzarlo, pero yo tengo este ángulo de movimiento que me permite trabajar ahí. Entonces debemos movernos dentro de la capacidad que podamos. Importante, seguir en movimiento. La falta de ejercicio puede traer serias consecuencias. Es, por tanto, muy importante destacar el papel del movimiento en este tipo de pacientes. Una rutina física de ejercicios ayudará a mantener las funciones de movilidad menos alteradas y a que el dolor vaya poco a poco disminuyendo. Tenemos que tener claro que la actividad física controlada y dirigida es una herramienta para manejarse con independencia en la vida diaria. Yo creo que una cosa de las que a todos nos gusta es tener esa independencia, el poder moverte por tu casa, el poder hacer cosas diarias en tu casa básicas, el poder levantarte, ir a la cocina, poder ir al baño, no tener que depender de nadie. Entonces, eso tenemos que mantenerlo dentro del nivel que podamos. Estas son diferentes fotos. Esta, en la primera, me interesa mucho que nos quedemos mucho con esta foto. Esta fue la primera sesión que yo tuve con esta persona, que fue en julio del año pasado. Nuestra primera sesión se basó solo en ponernos de pie, ser capaces de estar de pie sin bastón, sentir cómo tengo que distribuir el peso de mi cuerpo para no caerme. Aquí teníamos un pie adelantado y otro atrás y teníamos un dedo apoyado en una mesa. Y cómo levantarme de la mesa sin hacerme daño. Esta persona, cuando se levantaba de la mesa, lo que hacía era solo fuerza con su brazo derecho, que era el que tenía bien. Entonces, lo que conllevaba era un dolor increíble en la zona cervical, en la zona dorsal, no utilizaba sus piernas. Esto fue la primera sesión.
Solo nos centramos en ponernos de pie y saber levantarnos, nada más. Fueron 45 minutos basados a eso. En esta foto muestro, cuando empezamos a trabajar teníamos pie equino, el pie izquierdo, y tenía una férula ortopédica para que ese pie no se fuera cuando caminaba. Cuando caminábamos lo que hacíamos era lanzar la pierna izquierda literalmente. Y entonces vuelvo a lo que dije al principio. Nuestro sistema nervioso es como los cables de la electricidad. Aunque tengamos esos pequeños fallitos, la electricidad llega. Entonces, si la electricidad llega, si la señal llega a ese músculo, yo tengo que trabajarlo. A día de hoy ya no utilizamos ningún tipo de férula, caminamos como podemos, pero podemos caminar, ya no tenemos ese pie equino, entonces simplemente fue a través del movimiento, trabajando a nivel muscular, nada más. Bien, pongo varios ejemplos. Os lo traje para enseñar, es simplemente esta caja, es que esto me encanta. Esto se llama imaginería motora. Aquí con este espejo lo que hacemos es engañar al cerebro. Él simplemente, o sea, la mano que tiene menos buena, también me gusta decir mala, es la izquierda y está introducida dentro de la... Es un poco como un mago, ¿no? Está introducida dentro de la caja. Entonces tú cuando haces el ejercicio con la mano derecha, tu cerebro ve el reflejo de la mano derecha. Entonces es como que activas unas neuronas espejo y lo engañas y piensa que la mano izquierda está haciendo lo del espejo. Bueno, el vídeo no lo tengo, es una pena, pero se ve en el vídeo como yo grabo la mano dentro y la mano está perfectamente moviéndose con la pelota. Tiene la mano apoyada en una pelota y está moviendo los dedos porque está imitando lo que hace la derecha. El cerebro es increíble, es una cosa alucinante. Si podemos engañarlo, entre comillas, conseguimos beneficios increíbles. En esta, aquí empezábamos a sentir. Nuestro lado izquierdo estaba totalmente como atrofiado. No tenía vida, o sea, tenía vida, pero no sentíamos. Entonces, en esta posición lo que quería era sentir como nuestro glúteo se conectaba, como nuestro muslo se conectaba, nuestro cuádriceps, nuestra zona isquiotibial, porque yo lo que quería era enfocarlo a caminar. Yo lo que quiero es que cuando tú vayas caminando, yo te vaya diciendo, tienes que apretar tu glúteo, siente tu pierna, que tú sepas qué es lo que tienes que sentir. No quiero a nadie que sea un mero repetidor de ejercicios, no. Yo lo que quiero es que tú sientas y entiendas qué tienes que hacer, porque luego esto lo tienes que llevar a tu vida diaria y yo no voy a estar 24 horas 7 días. Aquí teníamos un mal día. Entonces, hay que saber escuchar el cuerpo, hay que saber cuando estamos más cansados y ahí trabajamos sentados. Con una goma estábamos tonificando un poquito el brazo. Entonces, es muy importante lo que decían los compañeros antes, el sentir nuestro cuerpo, el saber qué es lo que necesita en ese momento. Haceros, fijaros, ¿os acordáis lo que os decía el primer día, que era aquella foto, ¿vale? Pues esto fue hace un par de meses a lo mejor. Vale, pues me encanta, porque ya subimos escaleras, ya caminamos por la calle y, que eso lo colgamos esta semana, ya caminamos sin bastón. Lo utilizamos a diario, pero tenemos ya esa facilidad de por zonas que no son cómodas, como la casa, que puede caminar poco a poco sin bastón. Es decir, nuestro lado izquierdo funciona, más tranquilo, pero funciona, que es lo importante, mantener la actividad. Esto es genial, esto es la bomba. La actividad física se muestra como un complemento perfecto al tratamiento de personas con esclerosis múltiple, puesto que se adapta a cada persona y a su nivel de tolerancia, lo que decíamos antes, individualizar y personalizar. Como ya indicaba con anterioridad, el movimiento consciente aporta beneficios tanto a nivel físico como psicológico. Es evidente. Tú si ves que cada vez estás mejor, si ves que puedes subir una escalera, que puedes llegar solo al baño, cosas de la vida diaria. Evidentemente te sientes mejor, a nivel psicológico te ves más reforzado, tu humor cambia, te sientes con ánimo. La realización regular de actividad física, acorde a la situación de cada persona, consigue, además de un beneficio en el presente, una prevención
que evitará problemas derivados de la inactividad en el futuro. La actividad física regular es una inversión segura, porque siempre nos va a dar beneficios a corto plazo y a largo plazo. La realización regular de ejercicio no solo proporcionará una mejoría en nivel de la fuerza y el equilibrio, sino también el sistema cardiovascular, respiratorio e incluso los trastornos esfinterianos. También ayuda a aliviar el estrés y a mejorar la sensación de fatiga y el estado de ánimo, porque aumentamos nuestra capacidad de resistencia, entonces cada vez nos sentimos un poquito mejor. Como decía antes, el cuerpo está diseñado para moverse. Hay que moverse dentro de las posibilidades que tengamos cada uno. El ejercicio ayuda a ralentizar la evolución de la enfermedad y a favorecer la salud en general, ayudando a prevenir complicaciones causadas por el sedentarismo. Un programa personalizado dirigido por personal cualificado y destinado a planificar ejercicios regulares es primordial, por todos los beneficios que logramos a nivel físico como psíquico. El movimiento es la clave. No me canso nunca de decirlo, el movimiento es la clave. El mantenerse activo es primordial y adaptar la actividad a nuestras características es la base. Esto lo podemos llevar a cualquier persona, es importantísimo el sentirse en movimiento, seguir en movimiento siempre. No puede haber excusa. Muchas veces la vida, ya voy a cerrar, muchas veces la vida se nos tuerce y se nos complica. Pero existe una palabra que en esta última etapa de nuestra vida, con todo esto que vivimos, con el COVID, la pandemia, cogió muchísimo significado, que se llama resiliencia. En ocasiones nos encontramos ante situaciones adversas, complicadas, pero debemos adaptarnos y salir adelante por nosotros y por los nuestros. Os animo a todos a sonreír y a seguir adelante en la medida de lo posible a través del movimiento consciente. Y recuerden, esta frase se la dedico a Fran. Yo no espero a que pase la tormenta, aprendo a bailar bajo la lluvia. Muchísimas gracias. Por sentado, se pone todo sentado, simplemente subir la línea. Buenas tardes, muchas gracias a la asociación por habernos invitado. Gracias al público por estar un día tan bueno, el viernes, a estas horas, oyendo nuestro honor. Ya estaba, no ha aparecido ningún rollo. Voy a hablar de un tema. A mí me gusta la marcha, me va bien. Un tema para el debate. No sé dónde.
pantalla completa. No sé cómo va en esto. Vale. Sí, sí, sí. Voy a hablar del paciente y los nuevos roles. Es decir, la esclerosis múltiple, como todas las enfermedades crónicas, estamos asistiendo a un cambio. ¿En qué consiste? El cambio fundamental es el nuevo modelo de la relación médico-paciente, en el que el paciente cobra mayor importancia. Es decir, hasta hace unos años el médico iba, soltaba su rollo, ponía su tratamiento y nada más. El paciente opinaba poco. Actualmente eso está cambiando, sobre todo en enfermedades crónicas y dentro de la neurología, que es lo que yo conozco. La esclerosis múltiple es esencial para eso. ¿Por qué? Porque sois todos jóvenes, bien preparados, manejáis las nuevas tecnologías, etc. No se puede tener la misma actuación, aunque yo quiera, con un señor con una demencia, porque no va a poder opinar, por decirlo así, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías han mejorado el conocimiento de los pacientes y ya es un diálogo entre el profesional y el paciente. El paciente tiene una actitud más activa en sus decisiones, ¿no? Por otro lado, en las enfermedades crónicas y concretamente en la esclerosis múltiple, hay muchas asociaciones que es un eje fundamental para el manejo multidisciplinar del paciente, ¿no? Y de esto surge el concepto del paciente empoderado. Palabra de moda, aunque es muy antigua, ahora se usa, que viene del inglés, pero ya la academia, vamos a ver qué es el empoderamiento, ¿no? En general. Hace dos definiciones. Está claro, a mí me gusta más la segunda que la he puesto en negrita. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Esto de desfavorecido. Y la segunda, dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Es decir, para empoderar a un paciente tiene que tener conocimientos claros, si no, bueno, claro, a uno le diagnostican esclerosis múltiple y al día siguiente no es un experto en esclerosis múltiple, ¿no? El paciente de esclerosis múltiple, como os he dicho, es un paciente empoderado, muy informado, mucho más que en cualquier otra enfermedad. Y el fin de todo tratamiento, tanto para el paciente como para el neurólogo, es hacer una mejoría duradera de la calidad de vida de los pacientes. Pero con frecuencia la visión del neurólogo y del paciente es distinta. Que no es tan distinto, pero los síntomas cognitivos, la depresión que nos había dicho David y María y tal, la pérdida de autonomía, son los predictores más potentes de pérdida de calidad de vida en los pacientes con esclerosis múltiple. Y el neurólogo, nos preocupamos mucho la carga lesional de la resonancia, los síntomas neurológicos, que es lo que más valoramos en la consulta. En realidad, analizándolo, es lo mismo. Si yo tengo un paciente con mucha carga lesional, mucha actividad y un brote de tronco, pues su calidad de vida se va a perder. Pero el enfoque a nivel mental es como distinto. Y de estas discordancias es lo que últimamente hay muchos estudios
que se llaman una palabra inglesa PRO, que viene a decir resultados referidos por los pacientes. Son estudios en los que se les pregunta a los pacientes qué quiere, qué no quiere. Mucho de acuerdo, ¿no? Implicaciones en el manejo de los pacientes con esclerosis múltiple. Esta nueva etapa en la que el paciente participa más y está más empoderado, tiene como consecuencia, pues ha sido consecuencias buenas, la necesidad de formar equipos multidisciplinares para el manejo de estos pacientes. El neurólogo debe tener capacidad para dirigir un equipo multidisciplinar, o sea, es decir, alguien con esclerosis múltiple no debe de ir hoy con un neurólogo, mañana con otro, no, debe de tener un neurólogo especialista en esclerosis múltiple, por decirlo así, ¿no? Que se dedica más a eso. Y cobran mucha importancia otros profesionales, como son enfermería, esencial, los psicólogos, sería esencial, rehabilitación, agentes sociales, etc. Y una segunda consecuencia es que si queremos que el paciente sea partícipe activo en el proceso y manejo de la enfermedad, se debe dotar de conocimiento suficientemente para la toma de decisión. No es que se da mucho, ¿no? Viene el periódico, ha salido un tratamiento buenísimo, comodísimo. Hay que ver a cada uno en qué situación está. Idealmente, esa información debería de proceder de los propios neurólogos, pero bueno, a menudo tienen dificultad en el acceso. Principales causas. Lo decía David antes, estoy totalmente de acuerdo. Vas, te dan un diagnóstico y te quedas flasheado de la información que te han dado en la consulta, ¿no? O sea, no has retenido nada, no es que no tengas memoria, es que te has quedado flasheado, te ha impresionado y no te quedas. Luego, te olvidas al preguntar, te dice que lleva notas, lo lleváis muchos y es esencial llevar una nota de cuando vaya a la consulta le tengo que preguntar. La falta de privacidad, ¿a qué se refiere esto? Pues bueno, a veces esta es una enfermedad de gente joven, va un jovencito con su madre a la consulta y te quiere preguntar cosas. Bueno, mi pareja, yo voy a tener problemas. En esa consulta ya no te lo preguntan, ¿no? O sea, y luego, bueno, las largas listas de espera para la atención médica, el escaso tiempo de la consulta, etcétera, etcétera. Es por ello que se necesita un apoyo de otras herramientas. ¿Y qué herramientas hay en el siglo XXI? Seguro que ya lo sabéis. La principal herramienta, Internet, ¿no? Ahí es donde va todo el mundo. Según un informe anual de la Fundación Telefónica y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 78,7% de los españoles, cuando se hizo ese estudio, había tenido acceso había accedido a Internet en los 3 últimos meses. Y eso pasa en todos los países de nuestro entorno, me refiero en Europa. Pero, y entre lo que buscaban en la red, el 59% en Europa era información relacionada con la salud. Y luego un 58% en relación con una enfermedad concreta. O sea, el que buscaba algo relacionado con la salud, es decir, si yo tengo una esclerosis múltiple, voy a buscar tal y casi todo de la esclerosis múltiple. Pero cuando analizamos estos datos en los pacientes con esclerosis múltiple, pues ya veis que se disparan totalmente los datos. Vamos a pasar del 59 al 93% en este estudio canadiense. Y el 70% de ellos para mantenerse al día de los últimos avances, etc. En estos estudios que no son españoles, la mayoría de los pacientes buscaban información en Internet antes de la primera consulta en clínicas especializadas en esclerosis múltiple, que aquí fuera de la seguridad social pues no hay gran cosa especializada en esclerosis múltiple. Pero de estos pacientes que consultaban, que como
yo siempre digo, antes iban a casa y consultaban, ahora consultan en cuanto cierra la puerta de la consulta, en el móvil, o sea, ahora todo el mundo tiene un móvil con acceso a internet, ¿no? 2/3 no comentaron los datos que habían visto con su neurólogo, por temor a que estos sintieran una merma en su confianza hacia el médico. Nunca hagáis esto. Si tenéis un médico que se siente una merma porque habéis consultado en internet, cambiad de médico. Y dado que los pacientes buscan en internet, sin el conocimiento del neurólogo, pues esto creo que es un sitio excelente. Tenemos la oportunidad de que, como todo, en internet hay cosas buenísimas, de páginas malísimas, muy mal. Entonces es bueno conectarse a páginas que te dan cierta seguridad, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que el 30% de los pacientes sienten miedo ante la información que encuentran en la red. Es lógico, porque hay cosas que no se entienden y porque yo hace unos años sí que me conectaba muchas veces en foros y sentía miedo hasta yo de lo que decían, o sea, que no era una paciente mal. Por eso es importante conectarse y hay páginas recomendadas. En español, en inglés, en todo. Esto os podéis quedar conmigo. Yo dejo la presentación. Bueno, un papel muy importante, y por lo menos los que sois de nuestra área lo habéis vivido, es la enfermería en la esclerosis múltiple. Es esencial. Y debe ser porque cuando a alguien se le diagnostica esclerosis múltiple, como decía David, María y bueno, y le pasa a todo el mundo, es un gran impacto en su vida y en la calidad de vida. Se diagnostica a edad joven, cuando estás empezando profesionalmente, personalmente, tienes un novio, vas a tener. Y se te viene en 2 minutos, un poco, el mundo encima, ¿no? Entonces, por otro lado, los pacientes están con el neurólogo, pero están mucho con la enfermera, algunos mucho tiempo, mucho más que con el neurólogo, ¿no? Y es importante que la enfermera sea una enfermera especializada en esclerosis múltiple. Eso no existe a título oficial. Existe enfermera de psiquiatría, de primaria, de no sé qué. Este título no existe. Pero sí que es cierto que las enfermeras que trabajan en esclerosis múltiple, como las nuestras, tienen máster en esclerosis múltiple, etcétera. Aunque vayan así de bueninas y de que no tal, tienen sus... ¿Cuál es la función? Pues comprenden la información, eso que le ha dicho el médico y que por el impacto, sobre todo al principio, no se te ha quedado, pues si vas allí a ponerte pues, unos bolos porque has tenido un brote, lo van a aclarar. La educación, acompañan al paciente durante todo el proceso, ya tienen los brotes al inicio, el seguimiento según el tratamiento, promociona la adherencia, que es eso, que haga bien el tratamiento, que no hay peor tratamiento que el que no se hace bien, ¿no? Los síntomas asociados con los tratamientos, los efectos secundarios también dan planes de cuidados y, bueno, y administran el tratamiento intravenoso. La consulta de enfermería se lleva a cabo la educación del paciente y a veces de la familia. Su labor es guiar, ayudar, acompañar, etc. Y el rol de la enfermera en esclerosis múltiple dentro del sistema sanitario implica el desarrollo de todas sus funciones. No solo tienen asistenciales, tienen de gestión, de docencia, de investigación. Otro de los aspectos del paciente ponderado es el manejo
psicosocial global del paciente. En esto confiamos la actuamos. En este estudio italiano, como lo podemos aplicar, en el que se hacían estos 12 puntos, ¿no? Se veía los principales problemas fueron la falta de apoyo psicológico y la necesidad de transporte adaptado. ¿Esto lo podemos aplicar en España? Pues el apoyo psicológico tampoco aquí lo hay, en general. La rehabilitación para un momento dado, pero como decía la compañera anterior, habría que hacer ejercicio mucho más seguido. Centros de apoyo también faltan. Estamos mejor en estas dos cosas, en el acceso a material, silla de ruedas, tal cual, que entra por la seguridad social, y la medicación, que en España entra todo lo que está aprobado en Europa entra por la seguridad social y es gratuita. Es en lo que mejor estamos. Y luego, necesidades sociales. Pues no sé si hay alguna que ayuda para el desplazamiento, ayudas económicas, barreras arquitectónicas. Por ejemplo, en Pontevedra sí que está muy bien lo de las barreras arquitectónicas y en algunos sitios está bien, pero con otros me refiero de la calle, ¿no? Ayudas para hacer cosas burocráticas, no sé, orientación laboral, ayudas para que te adapten tu trabajo a tu déficit, etc. Y otro de los aspectos para el manejo psicosocial global del paciente, en este sentido, las asociaciones de pacientes tienen un papel crucial. Por eso estoy encantada de estar aquí. En España existen 32 asociaciones principales regionales que dan cobertura a 9.000 pacientes, pero luego están hablando de las regionales, existen otras como esta, a mayores, ¿no? ¿Qué hacen las asociaciones? Pues van desde apoyo psicológico, fisioterapeuta, rehabilitación, organizar eventos sociales con el fin de normalizar y dar a conocer la enfermedad, recaudar fondos para investigación y luego también son las fuentes también de información de los pacientes, desde talleres profesionales, a través de sus páginas web, también. El 73% de los pacientes visitan las páginas web de las asociaciones y luego lo que habíamos hablado antes, los estudios PROS, que son resultados recogidos por los pacientes, también se hacen y ayudan las asociaciones. ¿Qué pasa con las asociaciones? Que es mucho trabajo, que tenéis que... No sé cómo funciona esta, así interior, pero que debe de colaborar mucha gente, porque si no la gente se quema. O sea, es un trabajo importante, pero tiene muchos beneficios. La rehabilitación, bueno, ya nos habló nuestra compañera, es uno de los aspectos más relevantes en la esclerosis múltiple. Sin embargo, solo te hacen rehabilitación pues, de vez en cuando tienes un brote, no es algo que se haga seguido. Y, por ejemplo, en la Universidad de Glasgow pues, hay alguna telerehabilitación para pacientes que no se pueden mover y tal. Y en nuestro entorno, la Asociación Española de Deportes de Actividad Física Adaptada ofrece la oportunidad de recibir consejos y tablas adaptadas de rehabilitación para pacientes con esclerosis múltiple a través de un equipo especializado. Lo mismo que hay pues, alguna iniciativa para los trastornos cognitivos, herramientas como el Cognitiv, que entre otras cosas, que lo podéis ver, lo podéis bajar, lo podéis hacer, es gratuito, o sea, bien. Y lo principal para la elección del paciente empoderado, yo creo, que es la elección del tratamiento. Ahí es donde, no sé, es importante la toma de decisión
del paciente y el neurólogo. Es decir, es un momento especial delicado, ¿no? Y decía esta doctora, bueno, cuando en realidad viene diciendo que hay muchos trabajos, que cuando tú has participado en la elección vas a hacer mejor el tratamiento, vas a ver mayor adherencia y los resultados serán mejores. En realidad hay que tener en cuenta que cada paciente tiene sus peculiaridades y que están influenciados por el hábito, por el entorno social concreto, por la prensa, por un montón de cosas. Este hecho, junto con la incertidumbre de cómo mira el tratamiento, no hay un biomarcador definitivo que diga pues a fulanito le va bien este y a otra persona a otra, pues tenemos la suerte que en 30 años hemos pasado de ningún tratamiento a 14, ¿no? Ahí hablamos, 14. O sea, y podemos elegir. Entonces, en los estudios en los que hay cada vez más estudios en cuanto a la elección del tratamiento por el paciente. Entonces aparece que los pacientes dan prioridad a hipotética mejora de los síntomas, a la ausencia de efectos adversos serios, a la prevención de la discapacidad, a la vía de administración, etcétera, etcétera. Pero así todo en estos estudios, pues cada paciente escoge uno y debe ser un tratamiento a medida. ¿A qué me refiero un tratamiento a medida? Cuando tú diagnosticas a un paciente y vas a elegir un tratamiento, primera cosa, si eres mujer, piensas tener un hijo, pues escojo este mejor, ¿no? Este mejor, sí. O sea, piensas tener un hijo inmediatamente. Viajas mucho, pues igual no puedes ir al hospital cada mes a ponértelo en la vena, o no te puedes tomar unas pastillas que hay que hacer una analítica cada mes, o hay que, con el paciente, ver sus circunstancias personales. Hay mucho paciente, ahora con la pandemia no, de Erasmus, con tratamiento para la esclerosis múltiple. Pues ese paciente, es que al año que viene voy a ir de Erasmus. Pues eso también lo tienes que tener en cuenta. Son circunstancias personales de cada paciente. ¿Cómo está la situación del empoderamiento en España? Pues no hay mucho trabajo. Hay desde el 2013, que son 8 años y 8 años en esclerosis múltiples como un siglo, en otras cosas. Era una plataforma europea en la que recogían datos y entre otras cosas España. Y bueno, aunque es como un siglo, podemos ver que hay muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Preguntaban, hay que tener en cuenta que eran para secundarias progresivas, ¿eh? Hay un grupo asesor sobre esclerosis múltiple que aconseja al gobierno sobre políticas de enfermedades neurológicas o especialmente de esclerosis múltiple. No, hay un grupo asesor para tratamientos. Hay un grupo a nivel nacional, cuando sale un tratamiento aprobado por en la Comunidad Europea, y luego hay un grupo asesor en cada comunidad que te lo mandas, discutes, así se tal, ¿no? Eso, bueno, ahí todavía tenemos un paso. Hay representantes de personas con esclerosis múltiple, que van, estamos los neurólogos y pocos, o sea, no. Esto igual no nos afecta mucho a nosotros, a los españoles. Las asociaciones de esclerosis múltiple pertenecen al grupo que decide sobre la financiación de los nuevos fármacos. Digo, no nos afecta porque en España están financiados todos 100%, ¿no? No es como en otros países, que unos sí, otros no. Claro, está mejor que nos dejen como están. Vale. ¿Tienen las asociaciones un estatus de asesor formal con la administración? No sé, sabéis vosotros más, pero te pega que no. ¿Existe algún curso de autocuidado en su país para empoderar a los pacientes e involucrarlos en el manejo de la salud tanto como sea posible?
pues la mayoría de las veces depende de la enfermera, de cada sitio. O sea, que lleva, bueno, que todavía tenemos cosas que mejorar. Dentro de Europa, pues vamos como en, no sé, el fútbol yo lo entiendo, pero como en Eurovisión, bastante retrasados, ¿no? Y solo tenemos por detrás a Austria, Croacia en este trabajo, República Checa, etc. Y queda patente que el acceso de los pacientes a las instituciones de nuestro país es pobre, o sea, los representantes de las asociaciones, los recursos de rehabilitación son escasos, la educación también es deficitaria, yo creo que ahora es menos, y que efecto positivo, pues lo que digo, la financiación de los tratamientos para todos, ¿no? Y bueno, de este trabajo sale que hay oportunidad para mejorar todo esto. Un ejemplo práctico. ¿Cómo abordar la decisión compartida en Pontevedra? Esto lo hicimos ahí 2 días, que la doctora Regal y yo nos dio ahí un flash y pasamos a 2 días de consulta o de tal, como una encuesta a los pacientes que fueron al hospital. Entonces les preguntábamos, solo lo hicimos con 24 pacientes porque eran 2 días de consulta. De los cuales 7 tenían estudios básicos, 9 estudios medios, 8 estudios superiores. Si utilizaban Internet en general para su vida, y el 79% sí, esto era anónimo, lo escribían en unos papeles, era un buzón, lo echaban, ¿no? Y cuando les preguntaba si se informaban de la esclerosis múltiple, yo creo que aquí no se engañan, solo el 54%. Yo creo que aunque era anónimo, dice estos, nos miran las huellas dactilares o algo, porque solo el 54% a mí, no sé. Esto sí que... Con lo cual, dada la satisfacción de la información que te aporta el médico sobre su enfermedad, bueno, quedábamos muy bien en el grado de satisfacción, era de 1 a 10, aprobábamos todo y había muchos pacientes, un número de pacientes muy alto que nos daba o sobresaliente o notable. Pero claro, teniendo en cuenta que yo no me creía mucho lo anterior, no sé si también pensaría en eso. La satisfacción con la información que te aporta el médico sobre su tratamiento, pues también salíamos bien parados, ¿no? La mayoría nos daba muy buena puntuación. La satisfacción con el tratamiento, bueno, esto sí que podría ser más así, estaban bastante satisfechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dices, bueno, nosotros, el neurólogo va por un lado, el paciente por otro, pero realmente, como decía House, nos mentís. A ver, aquí tenemos un poco que entre todos. Este otro trabajo, que es un póster que nos han aprobado en la americana, que es a nivel nacional, de Galicia solo participamos nuestro hospital, y es las preferencias de comunicación del pronóstico a largo plazo en la esclerosis múltiple recurrente remitente en etapa temprana. ¿Qué es esto? Es pacientes que hace poco que están diagnosticados si quieren saber pronóstico a largo plazo. Que por otro lado, tampoco somos papel, o sea, el pronóstico a largo plazo, puedes decir, tienes estos factores tal, cuántos quieren y cuántos no. Este yo creo que está mejor hecho porque lo hacían en un iPad, el neurólogo no intervenía para nada. Lo mandaban, o sea, tú les dabas un iPad, metían sin nombres, sin nada, y entonces, aunque figuro yo, aquí somos un equipo. Esta es la enfermera, que es de Oscar, como veis ahí, y nosotros, ¿no? Lo hicimos entre las.
¿Y cuál es el resumen? Pues bueno, la esclerosis múltiple es una de las causas comunes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, y mejorar la estrategia de comunicación entre pacientes y nosotros sobre el pronóstico puede ayudar al paciente a lidiar con la enfermedad y a ajustar su objetivo de vida. Sin embargo, existe una información muy limitada de no hay trabajos de si quieres saber el pronóstico al principio de lo que va a pasar. Yo creo que muchos no queréis. A ver, yo igual tampoco, en esas circunstancias, bueno, metes un poco a ver qué pasa, o sea, no sé cómo decirte, ¿no? Pero esto es, el objetivo de este estudio fue evaluar qué factores asociados, o sea, se asociaron a la preferencia de saber el pronóstico a largo plazo en pacientes recién diagnosticados, un poco diagnóstico. Entonces, se realizó un estudio multicéntrico no intervencionista, o sea, lo hacían, le dábamos un iPad, lo hacían, lo mandaban y listo. Eran pacientes con esclerosis múltiple de menos de 3 años, o sea, recientemente. Y con una puntuación, la EDSS, estáis hartos de oír, no es una escala de discapacidad, tenía que ser en tercero y 5,5. Luego había un cuestionario de pronóstico en esclerosis múltiple, y se administraban suficientes cosas, pues información del dolor, de la fatiga, del estado de ánimo, de la ansiedad, de la calidad de vida, del estigma, de la sensación de desesperanza, de un montón de cosas. Y luego se hacía el cognitivo del psicolítico, que seguro que alguna vez lo hemos hecho. Y luego hicieron un análisis estadístico. ¿Y qué resultados hubo? Que de 189 pacientes, la edad media era 36, más o menos 10 años, o sea, de media, 71% mujeres, lo que hay en la vida real. La duración de la enfermedad, la media era bastante baja, 1,2, más o menos 8 años, o sea, recién diagnosticado. Y la EDSS, 1. ¿Qué es 1? Pues tengo un síntoma que no me altera nada, moverme ni hacer vida normal, o sea, muy baja. Entonces, de estos, el 68,5% nunca habían hablado del pronóstico a largo plazo con sus neurólogos. Pero, sin embargo, el 73% sí querían haberlo hablado. O sea, nos lo tenemos que aplicar, que es para lo que... ¿Y quiénes eran los que tenían más interés en estar informados? Pues hombres, y con puntuación del Diffel-Simon, que es de cognición y tal, baja. Eran los que más interés tenían en saber esto. Muchas veces estos test cognitivos, simplemente por el estrés y la ansiedad, ya lo haces mal, ¿eh? No, entonces, ¿qué hemos concluido en este póster? Que los pacientes con esclerosis múltiple quieren discutir su pronóstico a largo plazo con sus neurólogos, comprender los factores clínicos y conductuales involucrados, y puede ser, esto nos hace pensar que hay que diseñar estrategias de comunicación individualizadas, pero diciendo la verdad, o sea, lo metéis en la caja que de verdad que no miramos. Y bueno, acabo con las conclusiones de las decisiones compartidas. Que, bueno, que el aumento de las enfermedades crónicas, las crisis económicas, que no salimos de una y otra, y las sanitarias afectan mucho, han hecho que esté parado y hay que favorecer que participen los pacientes que no están participantes. Hay un marco legal que garantiza todo eso dentro de la privacidad, o sea, anónimo y tal, pero esto hay que darle un empuje. Las nuevas tecnologías nos están ayudando a que vosotros comprendáis mejor las enfermedades y que a nivel global la opinión
y las necesidades referidas por los pacientes están cobrando una mayor importancia, adoptando un papel más activo, aumentando su nivel de responsabilidad ante las decisiones terapéuticas. Y nada más. Es así, nosotros así, la playa de la Romana siempre es muy buena. Sí, pero esto buscando. No se ve también, sí, compartir. Sentido profesional navega. Bueno, escoitas en navega, verdad? Eu son Ana Legal, son neuróloga en Pontevedra, con campo, cabetrario, con moitos de voces doentes dela. E quero agradecer antes de nada a David, como vexo, por invitarme tamén ahora e sobre todo David por as túas palabras tan amables hacia mí. Agradecer o estar hoxe aquí porque porque aprendí moitas cousas, ou agora vos vou a contar a ver se ustedes reais, espero que sí, pero aprendí moitas cousas e da percepción, non? Como que teño eu, cando teño que en concreto a David diante e que a veces non é de todo moito que intentemos mellorar a comunicación, que ben as súas cousas en conta, intento comprendelo, pero claro, o entender que iso vai moito máis alá, cando el sai da consulta, está outro mundo e todo eso tamén me contou, pois se ten que adaptar a súa realidade. Por outro lado tamén, o estar hoxe aquí, nos encantou nos invitar a parece que a veces van por un lado as asociacións, van por un lado os profesionales, digamos, os facultativos, de lado, que parece que vamos por outro, non? Así, todos xuntos, porque todos temos o mesmo objetivo, non? Que é mellorar a calidade de vida dos pacientes. Espero que isto sea no futuro. A presentación que se dá en castelán, porque estou máis acostumbrada, caso que se dá en gracias. Cando nos repartimos, a mí me tocou
pues, digamos, como la doctora le gusta más lo más difícil, pues coger. Y yo voy un poquito a intentar soltar las preguntas básicas que fundamentalmente son estas vamos a contestar una a una. Y la exposición múltiple, pues la mayor parte cuando damos el diagnóstico, pues ya han escuchado, pero sí que les ocurre, lo contó muy bien David, que muchos cuando escuchan esclerosis se le da la cabeza a la esclerosis lateral amiotrófica, a la E. En parte solo la palabra esclerosis son cantidades, pero la cabeza se va ahí y uno ya se ve, ya se ve uno ahí que la silla de ruedas, la mayor parte sí que han escuchado hablar, han escuchado hablar, no lo más alto. ¿No escucháis ahí algo? Hola, hola. Es que pegar un poquinho máis. Eu teño boa voz parte. Ahora. ¿Así mellor? Sí. Vale. Entonces, moitos sí que xa venen para a idea de lo que es la esclerosis múltiple. Han escuchado algo, que no tenga mucho interés. Es una enfermedad que ya está descrita hace más de 140 años. ¿No? Es una enfermedad crónica, autoinmune, compleja, desvirtuante, inflamatoria y neurodegenerativa. Aunque no me gusta usar mucho esa palabra de neurodegenerativa, sí la uso sobre todo para lo que hablaremos después de cara a convencer y a concienciar de lo importante que es el tratamiento, ¿no? Es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al nervio óptico, al cerebro y a la médula espinal. Y como ya se habló antes, pues efectivamente, lo decía antes Raquel, y es el nervio, ahí veis el nervio normal, que es como un cable, esa es la neurona, es el axón de la neurona, es como un cable, eso está recubierto de mielina, y en la esclerosis múltiple lo que ocurre es que se destruye la mielina, hay una desmielinización. ¿Vale? Y eso lo vemos en las autopsias, se ve, y nosotros lo vemos en la resonancia. ¿Vale? Eso que se ve ahí, pues es la desmielinización. ¿Qué importancia tiene? Mucha. ¿Y por qué? Pues porque es la principal causa de discapacidad neurológica no traumática en los adultos jóvenes. En España hay una prevalencia de 80 a 125 casos, ¿vale? Incluso hay algún estudio aquí en Galicia con datos más altos de prevalencia, que se ha hecho recientemente en Orense. Y lo que sí que se ve en todos los estudios es que hay un aumento de la prevalencia y de la incidencia. Afecta a 2 mujeres por cada hombre, ahora ya en los nuevos estudios ya casi 3 mujeres por cada hombre, y tiene un pico de incidencia a los 30 y a los 40 años. ¿Vale? ¿Qué supone? Bueno, pues ya antes se dieron datos, estos son de hace 2 años, 47.000 personas en España y 2,5 millones en el mundo. Vale, pues tengo una esclerosis múltiple, lo siguiente es ¿qué tipo tengo o en qué grado estoy? Que me lo preguntan muchas veces, ¿en qué grado estoy? La mayor parte de los pacientes pues, tienen lo que se llama esclerosis múltiple remitente recurrente, bueno, por lo que ya se habló antes de brotes. De brotes, pues todos vosotros al principio yo siempre explico lo mismo, que es un brote. Bueno, pues un brote es algo suficientemente importante como para que te des cuenta. ¿Te has dado cuenta que ahora te ha pasado algo? Pues eso es un brote. Un brote no es me pica, se me duerme un momentito un dedo, me pica la pierna. Eso es un brote, es algo que nos dura más de 24 horas, ¿vale? Que se mantiene en el tiempo y que es un síntoma neurológico, claro, no es un dolor de cabeza. ¿Qué ocurre? Pues ocurre siempre lo mismo. Decía antes David 2 meses y es siempre así.
al principio se tiende a que todo, estamos como muy expectantes, muy de qué me pasa, y entonces todo puede ser un brote, pues cualquier cosa. Entonces necesitamos consultar, porque es mejor consultar de más lo que no es un brote que no se nos pase pues lo que realmente lo es. Y después pasa al revés, según van pasando los años. ¿Se me escucha bien? Porque me escucho bien. Vale. Según van pasando los años, pues a veces ocurre al contrario, es decir, viene el paciente a la revisión y nos dice: ah, pues por cierto, que hace 3 meses tuve un brote, se me quemó una pierna, estuve pues 4 semanas y ya se me pasó. Es decir, variamos de un extremo al otro. Bueno, pues a lo que íbamos, el 85% de los pacientes tienen una forma remitente recurrente. De estos, casi el 50% a los pasados 20-25 años acaban haciendo una forma secundaria progresiva, es decir, menos brotes y vamos progresando sin brotes. Y el porcentaje más bajito y el peor pronóstico pues son los pacientes que tienen una forma primaria progresiva. ¿Qué es eso? Pues son los pacientes que desde el inicio progresan continuamente. ¿Por qué se produce la esclerosis múltiple? ¿Es contagiosa? ¿Es genética? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué se produce? Bueno, pues a pesar de todos los estudios que hay de esclerosis múltiple, que son muchísimos, ¿vale? Todavía tenemos esa duda, ¿no? La etiología es desconocida. Lo que se cree es que sobre un paciente que tiene un sistema inmune, es decir, genéticamente predispuesto, hay una serie de factores ambientales que hacen que se desarrolle la esclerosis múltiple en ese paciente. ¿Qué factores pueden influir? Bueno, pues se sabe que hay un gradiente latitudinal que según nos alejamos del Ecuador, me sale el nombre, perdón, pues hay más riesgo, ¿vale? Lo que sí que se sabe, hoy en día hay datos también acerca del déficit de vitamina D, del tabaco, de la raza, los caucásicos tienen más riesgo que los afroamericanos. Hay muchísimos estudios que intentan implicar virus, diferentes virus y bacterias, sobre todo los virus herpes, y el que más de todos los virus tiene datos que tienen un papel y que contribuyen en la etiopatogenia de la esclerosis múltiple es el Epstein-Barr. Y después, aunque la esclerosis múltiple no se hereda, no se transmite de padres a hijos, no tiene una herencia como entendemos, sí que hay genes implicados, ¿vale? Cada vez tenemos más genes implicados en cada vez tenemos más genes implicados que sabemos, ¿vale? En la esclerosis múltiple. Pero lo que os decía, no se transmite directamente de padres a hijos, no tiene una herencia mendeliana, que es la herencia normal de las enfermedades genéticas, ¿no? La habitual, digamos. Pero sí que si la población general tiene un 0,1, un 0,2% de riesgo de tener una esclerosis múltiple, cualquiera de la población general, ese riesgo se incrementa por 10 en los hijos de los pacientes con esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces tienen un riesgo de un 1% si son varones, de un 2% si la hija es mujer. Un riesgo un poquito más alto en caso de hermanos, es decir, si tenemos un hermano con esclerosis múltiple, tenemos hasta un 5% más de riesgo que otra persona que no tiene un hermano con esclerosis múltiple. Y ese grado de concordancia, y por eso se cree que hay un factor de herencia poligénica, es en los gemelos univitelinos, ¿vale? Que hasta un 40% de riesgo. Otra pregunta frecuente también es, pues, ¿por qué han tardado tanto tiempo en diagnosticarme? Eso nos dice, pero entonces esto que me ocurrió a mí ya hace pues, 10 años o hace 5 años, era de la esclerosis y yo ya consulté y me dijeron que era ansiedad, ¿no? Decía María, pues era ansiedad. Eso ocurre muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces son síntomas sensitivos en personas jóvenes, son síntomas, como contaba María, muy inespecíficos a veces, y que si no es alguien que está muy familiarizado con el diagnóstico de la enfermedad, ¿vale? Pues se puede pasar por alto.
¿Por qué? Pues porque lo que hablabais antes, la esclerosis múltiple puede dar múltiples síntomas muy diferentes en la misma persona y entre personas. Entonces, claro, es difícil de diagnosticarla. Con el agravante de que a pesar de todo lo que ha mejorado la tecnología, lo que podemos determinar bioquímicamente, los marcadores, la resonancia, el diagnóstico a día de hoy de la esclerosis múltiple es clínico, sigue siendo clínico, ¿vale? Para eso necesitamos unos criterios, que no vamos a entrar, que los últimos son estos del 2017, ¿vale? Que son unos criterios clínicos, insisto. Entonces, claro, si no los aplicamos bien, el que los aplica no es conocedor de la patología, puede bien no diagnosticar o, lo que es peor, diagnosticar de más. ¿Cómo sé que si tengo un brote? Lo que hablábamos antes. Síntomas que nos duran más de 24 horas, síntomas neurológicos claros, no es un dolor, no es un picor, no otras cosas que a veces pues, me consultáis. Y siempre descartando que no haya una infección y que no haya fiebre, ¿vale? Porque si no puede ser lo que llama un pseudobrote, que son aparición de síntomas, generalmente síntomas que hemos tenido previamente, ¿vale? Pero que no significa que la actividad esté activa, sino significa simplemente que el aumento de la temperatura normalmente pues, nos reproduce esa sintomatología. Y por eso uso yo la palabra neurodegenerativa y me gusta usarla para explicar esto. ¿Qué ocurre la mayor parte de las veces? Bueno, pues ocurre lo siguiente. Hemos tenido un brote, se nos ha puesto el tratamiento o se nos ha pasado solo y hemos llegado a la consulta pues, con la lista de espera que está, pues 3 meses después estoy perfecto. Y me hacen unas pruebas y la persona que está allí me dice que tengo que poner un tratamiento que puede que sea para siempre y que aún por encima puede tener unos efectos adversos, ¿vale? Entonces, esta es la diapositiva más importante quizás de la charla. ¿Qué quiere decir? Que está clarísimo, tenemos millones de estudios que nos confirman esto. ¿Y qué nos confirman? ¿Vale? Esto veis aquí, en este eje, es la discapacidad, lo que hablábamos antes de la LSS, que habréis escuchado, pero que aunque no la sepáis, es un valor numérico que aquí se ve muy claro en estos dibujos. Pues desde que estoy perfecto, porque tengo una LSS de 0, a que estoy en silla de ruedas, tengo una LSS de 7, o ya 8 o 9, ya si estoy cama-sillón, o solo cama. Vale. Según va pasando el tiempo, la historia natural de la enfermedad nos va a dejar, si pasa el tiempo suficiente, aquí. ¿Vale? ¿Qué ocurre si tratamos al paciente, lo tratamos pronto? Esto es lo que ocurre, que vamos a quedarnos por aquí, ¿vale? Y si lo tratamos un poco más tarde, pues ya vamos a quedarnos por aquí. Entonces, importantísimo, tratar cuando estamos bien. Yo siempre digo lo mismo, el tratamiento es para seguir así de bien, ese es el objetivo, ¿vale? Y si no lo cumple el que tenemos, pues tenemos que cambiar, porque no es solo tratar, es cambiar también de tratamiento cuando ya el que tenemos pues no nos está controlando la actividad. ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no? Vale, seguro que hay muchas más que os surgen la duda, pero las que más me preguntan. ¿Tengo que hacer una dieta especial? Porque claro, en internet lo que decíamos antes, hay información de todo tipo, una veraz, otra no es veraz. Entonces hay todo tipo de dietas que podamos imaginarnos para la esclerosis múltiple, ¿vale? Y de suplementos, y de hace años el aceite de onagra y muchas cosas. Pues no, no está demostrado. Lo único que está demostrado es con la dieta mediterránea. La dieta mediterránea y evitar el consumo excesivo de sal como para cualquier otra, bueno, pues como para cualquier persona que no tenga una esclerosis múltiple. ¿Los suplementos de vitamina D previenen o curan la esclerosis múltiple? Esto también hubo muchos estudios contradictorios y mucha información contradictoria, pero hoy en día hay metaanálisis que nos dicen claramente que no lo previenen, pero sí que en los pacientes se debe hacer siempre una determinación porque si está baja, el suplementarla se asocia a disminuir el riesgo de que se haga una progresión de la enfermedad a largo plazo, ¿vale? O sea, si está baja la suplementamos, pero tomar vitamina D teniendo una vitamina D normal no tiene ningún sentido. ¿Puedo someterme a anestesia general o epidural? Sí, perfectamente, no hay ninguna contraindicación. Y esta es una pregunta muy frecuente. Si me puedo hacer el láser, me puedo hacer, pues yo qué sé, botox, me puedo hacer
Cualquier tratamiento estético, cualquiera, cirugía estética, lo que queráis. ¿Puedo vacunarme? Sí. De hecho, ahora las recomendaciones, en las nuevas recomendaciones que tenemos para la gripe estacional, está recomendado vacunarse todos los años en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Puedo hacer ejercicio físico? Bueno, ya nos lo contó muy bien Raquel, está clarísimo que sí, todo y todo el que podamos. ¿Debo dejar de fumar? Pues sí. Hoy en día tenemos datos suficientes para afirmar que el dejar de fumar ayuda a prevenir la progresión de la enfermedad, ¿vale? ¿Puedo tomar antibióticos? Sí. Tanto por el diagnóstico de la enfermedad como con los diferentes tratamientos, excepto con la Fampira, que hay un par de excepciones, con todos los tratamientos modificadores de la enfermedad, se puede tomar todo, analgésicos, antiinflamatorios, por lo que nos haga falta para cualquier otra patología, ¿vale? Y por último, ¿puedo tener hijos? ¿Cómo afectará el embarazo y la lactancia a mi enfermedad? Bueno, aquí voy a deciros un par de cosas porque esto daría para estar aquí varias horas hablando de este tema, pero por lo menos un par de ideas claras. Estas son las preguntas más frecuentes que voy a intentar contestar. ¿Está afectada la fertilidad? La fertilidad no está afectada en la esclerosis múltiple, ¿vale? Es exactamente igual el paciente que tiene una esclerosis múltiple que el que no la tiene. ¿Se pueden utilizar técnicas de reproducción asistida hoy en día, que es tan habitual en la población, no solo en los pacientes con esclerosis múltiple, sino porque cada vez nos embarazamos más tarde, entonces tenemos más dificultad para quedarnos embarazadas? Sí que se puede, ¿vale? Ya en los centros de reproducción asistida saben esto que pongo aquí, que es que lo único es que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los agonistas de la GnRH pueden aumentar la actividad de la enfermedad, ¿vale? Y de hecho las pacientes que se quieren quedar embarazadas y que necesitan técnicas de reproducción asistida, se les recomienda mantener, sobre todo si son inyectables, e incluso el metilfumarato, mantenerlo hasta tener un primer test positivo, ¿vale? Porque normalmente el porcentaje que en el primer intento queda embarazada es bajito, ¿vale? Y suelen necesitar varios intentos. Anticonceptivo, cualquiera. ¿Afecta la esclerosis múltiple al desarrollo del feto? No, eso está clarísimo que no. Tampoco el embarazo empeora el curso de la enfermedad, ¿vale? Y bueno, vale, pues ahora que quiero quedarme embarazada, pero ¿y si tengo un brote? ¿Puedo tratarme? Vale, pues perfectamente podemos tratarnos, ¿vale? La metilprednisolona, que es lo que usamos en la esclerosis múltiple para tratar los brotes, la podemos usar en cualquiera de los trimestres, ¿vale? Pero en el primero es de elección las inmunoglobulinas, pero hay tratamiento, es decir, tenemos un brote grave, lo podemos tratar. ¿Se pueden utilizar los fármacos modificadores durante el embarazo? Bueno, pues aunque lo ideal es quitarlos, y normalmente es lo que intentamos, hay fármacos, esta diapositiva, bueno, es que la doctora Amigo, que siempre me salva, tenía mi versión anterior porque no me funcionó el PEN y esto estaba un poquito cambiando, ¿vale? Pero porque además del acetato de glatiramero, los interferones son categoría B a día de hoy, entonces se pueden mantener en el embarazo. Y también el natalizumab en las pacientes que son muy activas, es decir, hay estudios que demuestran que no se asocia con malformaciones, ¿vale? Y lo único que hay que retirarlo en el último trimestre, por riesgo de alteraciones hematológicas en el recién nacido, pero que se puede usar si es necesario, ¿vale? ¿Me quiero quedar embarazada? ¿Cuándo es el mejor momento? Pues el mejor momento es planearlo para cuando no hay actividad, cuando estamos estables. ¿Para qué? Pues para poder retirar el tratamiento, ¿vale? Y, que es lo ideal, no quedarnos embarazadas pues sin ningún fármaco. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque también se sabe que en el puerperio, después de dar a luz, hay un riesgo de aumentar los brotes. Entonces, se está relacionado directamente con el grado de control previo al embarazo. Entonces, es muy importante intentar planearlo y buscar ese momento en que la enfermedad está estable. ¿El embarazo y parto son más complicados? Para nada, no se trata de un embarazo de riesgo, ¿vale?
Y lo que os decía, en el posparto, en los 3 primeros meses, está aumentado el riesgo de brotes. ¿Qué ocurre? Que en esa época, o sea, en ese periodo del posparto inmediato, ¿vale? Hay un aumento del riesgo, pero en las pacientes que quieren dar, podemos hacer 2 cosas. Las pacientes que quieren dar lactancia materna, si consiguen una lactancia materna eficaz no mixta, se ha demostrado que la lactancia materna tiene la misma eficacia que el tratamiento modificador de la enfermedad, ¿vale? Entonces, la lactancia materna exclusiva protege como nos protegería el tratamiento. Exclusiva. Otra cosa es cuando ya, a partir de los 6 meses, pues ya empezamos con alimentación complementaria, ¿no? Ahí ya tendríamos que valorar dejar de lactar o asumir el riesgo y empezar el tratamiento. ¿En qué pacientes no se recomienda la lactancia materna? Pues en aquellos que tienen mucha actividad de la enfermedad y que han tenido que estar en tratamiento en el embarazo o que han tenido brotes en el embarazo, ¿vale? Porque ahí se sabe que el riesgo de tener brotes en el posparto es muy alto. Y acabar con esta diapositiva que la cogí un día ahí, pues también como vosotros, viendo ahí en internet y buscando cosas, y que me gusta mucho, que la pongo muchas veces, que es lo que preguntáis muchas veces. ¿Y esto hay cura? Pues no hay cura. Pero aunque no se conoce, hasta la fecha no existe una cura para la esclerosis múltiple, sí muchos recursos para ayudar a los pacientes a mantenerse independientes, cómodos y productivos. Y eso lo conseguiremos con el tratamiento adecuado. Y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los participantes, ¿no?, que estuvieron con nosotros, la doctora Regal, la doctora Amigo, vale, a Raquel, que ya se fue, que está aquí. Y como aquí somos muchos de saltarnos el protocolo y no lo pusimos en el cartel, pues también tenemos la suerte, nos vamos a saltar 2 veces el protocolo hoy, o sea que todavía no se acaba. Tenemos la suerte de contar con Aida, con Olaya y con Isabela, con las Talsugueiras, que tan amablemente quisieron unirse a nuestra causa y rompieron su ritmo de ensayo para delegarnos aquí con 2 canciones. Vale, no sé si queréis hablar. Bueno, a verdad que estamos moi contentas de estar aquí con todos e todas vos. É un tema que tamén nos chega moito no corazón, porque a miña nai tamén ten esclerosis múltiple, entón que sei perfectamente, pois polo, máis ou menos, polo que están pasando, sobre todo os familiares, non? Porque tampouco nos podemos poñer no que son os que están sufrindo a enfermedade. E nada, cando nos propuxeron, pois sabíamos perfectamente que teníamos que estar aquí e vamos cantar 2 pezas para animar un pouco, non? Creo que sempre sai o sol e hai que estar animados e, bueno, pues damos noso graniño de area para que vayades con vos sabor de boca para casa. ¿Importa lo que saquemos más de para cantar? Así, está bien. Sí. Arroleia nena, arroleia ven. Arroleia nena, por eu quero ver. Arroleia nena, por eu quero ver. Non quere dormir, eu que lle farei.
xente que, tanto que son os afectados como as súas familias, son xente realmente generosa. Así que moitísimas grazas por estar aquí. Queremos darles un pequeno agasallo, unha camiseta a cada unha de Enmo para que podades, bueno, polo menos ensayar con elo. Vale. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas, de verdade. E por último, dixemos que os protocolos os saltamos todos hoxe. Sí. Temos que chamar a doutora Amigo, que suba, por favor, tamén. Bueno, para ela tamén hai unha camiseta, e para a doutora Regal, pero resulta que a doutora Amigo ten algo moi especial os aquí que recibir. Alberto, por favor, se pode subir. Creo que ti de parte de Maite tamén. Suba Alberto de parte de Maite. Así que moitísimas gracias. Alberto, siempre me haces alguna. Llevas tantos años haciéndome, antes al menos me llevabas gaseosas, pero ahora... Buenas tardes. Después de... Yo soy el espontáneo de los 2 minutos. Con permiso. Espontáneo con permiso. Después de pacientes, profesionales y este grupaje que acaba de tocar, ahora es algo yo. Pues nada, yo soy marido de Maite. Mi mujer tiene esclerosis múltiple, diagnosticada desde hace 20 años. Es decir, Campo me aguanta desde hace 20 años. Ya son muchos años. Y se nos jubiló el mes pasado. Y la semana, bueno, y porque ella no quería, seguro. Y entonces estoy aquí para reconocer el trabajo de los profesionales, en este caso el que nos tocó a nosotros, que fue el Campo. Porque a veces tenemos una vista de la sanidad que no es la real. Porque aquí yo lo viví muchas veces y muchas veces aquí la doctora Amigo pues se saltó muchos protocolos y fue en contra del sistema muchas veces, aunque no lo deba decir, lo digo, porque da igual ya, ahora ya da igual, y luchó mucho por pacientes y de esclerosis múltiple y por familiares en este caso. Es nuestra neuróloga, para mí es mi neuróloga también, aunque no sea afectado, pues para mí es mi doctora también. Y agradecerle todo. Es decir, en la sanidad pública hay muchos profesionales muy buenos, buenísimos, lo que falla es quien manda. Sí. Porque al final les cortan, le paran mucho los pies. Es decir, en una enfermedad como la esclerosis múltiple no puedes reducir el número de pacientes, es imposible. La esclerosis múltiple no se cura. Entonces no somos un número. No puedes decir, bueno, pues para el mes quiero que tengas 50 pacientes solo y para el mes 40. No puede ser. Para el siguiente mes por delante va a ser 60 y para el siguiente van a ser 70. Entonces los que mandan no saben mandar. Entonces en manos de todos a veces está el hacer bien las cosas. Y no, bueno, no os preocupéis, está la doctora Regal que también se salta todo. Está Laura, está Loli. La verdad es que a mí me ha dado mucho jubilarme porque yo disfruto mucho con esto. Y bueno, les sigo dando la lata a estas pobres, pero bien. Cualquier cosa, conmigo os podéis comunicar igual, que luego yo ya se lo paso a la doctora Regal, que está súper agobiada y lee menos las cosas, los WhatsApp y esas cosas. ¿Vale? Ha sido un placer durante todos estos años trabajar con vosotros, porque al final, cuando tú tienes un paciente de esclerosis múltiple, como digo yo,
Le diagnosticas algunos en el instituto, hacen la carrera, se casan, tienen niños. Yo me siento como la abuela de muchos niños de toda esta gente, ¿no? Y por otra parte, el ser mayor he vivido cuando no había tratamiento, cuando yo era residente y no había tratamiento, a hoy. Y quiero que os quede dentro de la experiencia una cosa clara. Yo siempre os lo suelo decir en la consulta. Tú diagnosticas a alguien de esclerosis múltiple y automáticamente, lo decía David, te echas en la silla de ruedas. Eso era antiguo. Actualmente no hay. De todo la gente que llevamos con esclerosis múltiple, por desgracia, gente en silla de ruedas. Pero pillaron otra época. No se les, la diapositiva que decía Ana, que es muy importante, la historia natural, no había ningún tratamiento, todo se esperaba hasta. Yo, la imagen que os pongo de la PAMAN, me quedo con la primera. Tendréis días con nubes, pero en el fondo, no sé, yo quiero aquí dar esperanza porque creo que es la enfermedad, es la enfermedad neurológica que más se ha investigado en los últimos años y que mejor resultados hay. Y ahora va a haber, pues en nada, fue a una reunión para la secundaria progresiva, tratamiento, que hasta ahora no hay nada, para la primaria progresiva, pero no para la secundaria. Este año yo creo que han salido pues, 2 o 3 fármacos. A ver, entre eso y hacer ejercicio, ¿verdad? Y vida sana, yo creo que, bueno, rayo de esperanza. Ha sido un placer trabajar con muchos de vosotros y con algunos maridos. Pues muchísimas gracias a todos por venir, a todos y todas. Ha sido un placer desde mismo presentarnos aquí en WEU. Esperamos que colaboréis con nosotros, que nos ayudéis a crecer y que este acto sea el primero de muchos. Muchísimas gracias. Venga.